Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneva, Alejo Comprometido, y nuestra comunidad, Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar en los textos correspondientes al miércoles 7 de mayo del 2025. En la sala nos acompañan los hermanitos del grupo de oración del barrio San Cristóbal, parroquia San Cristóbal Sur, en Bogotá. Mis hermanos, sean todos bienvenidos. Edwin, bienvenido, el Señor le bendiga. Y a todos los hermanos que están en la sala y que nos van a ver más adelante. La invitación de siempre, por favor, suscribirse, compartir el video y pues extender más la palabra de Dios. Edwin, lo invito para que comencemos con oración. Claro que sí, muy buenos días, hermanitos, y arrancamos como siempre en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, en esta mañana te queremos decir buenos días, te queremos decir que de antemano te agradecemos por todo lo que nos vas a regalar en este tiempo. Queremos tener oídos dispuestos a estar muy atentos a lo que tú nos quieres decir. Y sabemos que esta palabrita va a llegar a muchas personitas, tanto los que estamos aquí en la sala como a través de las redes sociales. Alabado y glorificado eres, Señor. Gracias por regalarnos este momentico y gracias por estar siempre con nosotros. Amén. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Aquel día se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y Samaria. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, se ensañaba con la iglesia, penetrando en las casas y arrastrando a la cárcel a hombres y mujeres. Los que habían sido dispersados iban de un lugar a otro anunciando la buena noticia de la palabra. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. El gentío unánimemente escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los signos que hacía, y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados se curaban. La ciudad se llenó de alegría. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclamad al Señor, tierra entera. Aclamad al Señor, tierra entera. Aclamad al Señor, tierra entera, tocad en honor de su nombre, cantad himnos a su gloria. Decid a Dios, qué terribles son tus obras. Aclamad al Señor, tierra entera. Que se poste ante ti la tierra entera, que toquen en tu honor, que toquen para tu nombre. Venid a ver las obras de Dios, sus terribles proezas en favor de los hombres. Aclamad al Señor, tierra entera. Transformó el mar en tierra firme, a pie atravesaron el río. Alegrémonos con él, que con su poder gobierna enteramente. Aclamad al Señor, tierra entera. Santo Evangelio de nuestro Señor según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero como os he dicho, me habéis visto y no creéis. Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré afuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día.
Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis hermanitos, nos vamos a tomar 20 segunditos para discernir esta palabra y ver qué mensaje nos dejó el Señor. Bueno, mis hermanitos, ¿quién quiere comenzar? Yo, Edwin. Ruth. Bueno, buenos días para todos. Dios les bendiga. Un abracito en Cristo Jesús. Me llama mucho la atención lo del Evangelio que dice el Señor: yo soy el pan de vida, y el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Y pensaba yo lo difícil y lo duro que es tener sed, por ejemplo. No más esa sed física, esa hambre física, pero yo llego y pienso también aquí más allá y digo, esa hambre del Señor cuando no lo conocía, cuando no había tenido ese encuentro personal con Él. Y qué bonito ahorita con la primera lectura, ayer, hoy, que vemos este personaje de Saulo y que más adelante vamos a ver nosotros las maravillas de este perseguidor. Bueno, no me voy a centrar en este personaje, sino en la sed que vive uno cuando no conoce al Señor. Nada lo satisface, puede tener todo lo que tenga y nada, siempre anda uno pensando que algo le hace falta, no está feliz, nada lo ha llenado completamente. Y lo digo por mí. Entonces llega el Señor y en ese encuentro personal, como lo hizo con la samaritana, encontrarse con ella en el pozo y que le pide agua a la samaritana y le dice a ella que si bebe del agua que él le da, no va a tener sed jamás. Y ella entiende, porque es que yo creo que aquí lo que nos invita es que nosotros podamos entender que Él es el agua viva, porque después de que ya tú tienes ese encuentro personal con el Señor, ya en realidad todas tus necesidades están cubiertas, todo está cubierto, o sea, porque el Espíritu Santo de Dios viene sobre ti, que lo vamos a ver en ese personaje más adelante, y lo estamos viendo en este Pentecostés hasta que llegue el Pentecostés, que la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros es extraordinaria, es maravillosa. Y si el pueblo de Israel que comió el maná se saciaba, ¿qué más nosotros ahora después de que viene el Hijo de Dios nos presenta? Y yo creo que es la manera en que nosotros podamos escucharlo y sobre todo lo han hablado mis hermanos siempre, la disposición, la disponibilidad, la apertura de corazón que yo tengo para poder recibir al Señor. Si en este pan de vida que el Señor nos regala, que es Él, que es su cuerpo, que es su sangre, la bebida, que muchos también en la palabra, Él lo decía y se extrañaban y se escandalizaban. Nosotros ahora vemos que sí, que le creemos a Él. No es solamente creer en el Señor, sino creerle a Él. Que Él está ahí, que está vivo, que está resucitado, que se quedó para que nosotros podamos tener vida y vida eterna. Él nos regaló ya la salvación, la vida eterna es la que Él nos está asegurando si comemos y bebemos de su cuerpo y de su sangre. Y pienso yo cuando recibimos ese cuerpo de Cristo, cuando nosotros lo convertimos en ritual, y solamente como no escuchamos y no tenemos esa apertura de corazón, vamos y lo recibimos a veces sin pensar en realidad lo que nosotros estamos recibiendo. Que estamos nosotros recibiendo a ese Jesús vivo. Y cuántas veces nosotros, porque como es un ritual,
que cumplimos, nosotros seguimos igual. Nosotros seguimos igual sin haber perdonado, sin habernos reconciliado con nuestro hermano, sin haber tantas cosas, sin haber amado, sin haber vivido esa unidad con el otro, porque es que cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, el amor por el otro es una cosa loca. O sea, yo siempre voy a ver al otro con los ojos de Cristo, siempre, pero es que nosotros podamos dejar actuar ese Espíritu Santo en nuestras vidas. Nosotros solos no podemos hacer absolutamente nada. Pidamos ese Espíritu Santo para poder nosotros poder amar y vivir y poder hacer la voluntad del Padre, que es lo que el Señor nos está hablando aquí, como lo hizo Él. Si Él, siendo Dios, el Hijo de Dios, siendo el Dios mismo, vino a hacer la voluntad del Padre, nosotros tenemos que hacerlo, pero no podemos solos. Solo con la ayuda del Espíritu Santo podemos resucitar y, como a Esteban ayer, poder ver la gloria de Dios. Un gran abrazo, hermanitos. Dios les bendiga. Los amo mucho. Muchas gracias. ¿Quién más? Muy buenos días. ¿Y es? Aquí estoy. María Nancy. Bueno, el Señor habla del pan de vida, que Él es el pan de vida y que con Él ya no volvemos el que creemos. No es solo creer que Él existe, es creerle a Él. Y el que cree en mí, creerle a Él, no tendrá jamás sed ni tendrá jamás hambre. El pan es un signo que comúnmente representa lo que es el alimento. Entonces hablemos de alimento de la vida. No sé si a ustedes les ha pasado que muchas veces uno tiene hambre y come y no se sacia. Come garguerías. A la hora del almuerzo, por ejemplo, tratando de embolatar el almuerzo, uno come una cosita, pica aquí, pica allá y no se sacia. Cuando tienes sed, muchos toman gaseosa o esas bebidas dulces y no se sacia. Así siento que nos pasa en la vida espiritual. Tenemos esa hambre, algo pasa, algo pasa entre nosotros, no nos sentimos plenos, no nos sentimos completos y buscan aquí, buscan allá, pican aquí, pican allá y no se sacian. Pues aquí está eso verdadero que nos hace. El Señor es como esos sueros que le tienen que colocar a uno intravenoso ya para hidratarlo cuando uno está deshidratado o está ya mal nutrido por su alimentación. Ese es el Señor. Pero es que ahí es que creerle, aquí hay pues yo veo una pequeña condición. El que cree en mí y le creemos no es creer, ya hemos hablado de eso estos días, no es simplemente creer que Dios existe o creer a Jesús como el Señor que hace los milagros, es creer en Él, creerle que a pesar de las circunstancias, Él está en mí, y si yo le creo, saldré avante de todo, saldré triunfante, como Él salió de la cruz y resucitó. Es creerle que si me eligió es porque me va a formar, si me envía es porque me va a respaldar y que tengo es que yo tomar la decisión de hacerlo. Es creerle que lograré, por ejemplo, todos esos signos. Mire, yo puedo ser, aquí habla de los apóstoles que hacen signos, los discípulos que hacen signos. Yo puedo ser parte de este grupo que hace signos en el nombre del Señor. Entonces, ¿por qué sigo ahí anclada, creyendo que Él existe, creyendo aparentemente Él, pero sin creerle realmente y sin tomar la decisión de ser parte de este gran grupo que trabaja en la salvación de las almas? Que si haya una sed en mí, esa sed por la salvación de las almas. Muchas gracias. ¿Quién más? ¿Alguien más? No, más manitos levantadas. Buenos días, Edwin, Dora. Dale, ahorita. Hoy en el Santo Evangelio dice el Señor Jesús: esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Como todas las promesas del Señor
que son hermosas. La ilusión. Eso no quiere decir que entonces esperemos hasta el último día, porque nunca sabemos cuándo va a ser el último día. Pero quiero decir, la ilusión es que hasta ese último día nosotros tenemos oportunidad de redimirnos, de corregir el mal camino, de corregir nuestros actos. Entonces, como siento yo que me habla la Sagrada Escritura hoy, y como lo han dicho mis hermanas, pues no solo es creer en el Señor, sino creerle y buscarle, buscar esa sanación interior, ese médico de médicos, ese que todo lo puede, que todo lo sabe, entregarnos con confianza, que quien al Señor Jesús acude, pues no quedará defraudado. En el diario vivir, a veces hay situaciones como insalvables, como que uno cree que no, que ya después de esto que era como el fondo, como que para qué más, ya no hay nada que me pueda hundir más. Pero bueno, si yo levanto mi mirada, estiro mi mano, va a venir esa mano salvadora de aquel que todo lo puede. Y si yo le creo, pues voy a salir del hoyo donde me encuentre. Es como siento que la Sagrada Escritura me habló hoy a mí. Bien, Dorita, muchas gracias. Graciela, Graciela. Gracias. Dale, gracias. Me doy cuenta en la primera lectura, seguimos como esa guerra que se despertó, ¿cierto? En Jerusalén todos estos apóstoles se dispersaron por todo lado, ¿cierto? Y sin embargo, Saulo fue uno de los que más se encargó de hacer como no creer en la palabra del Señor, pero sin embargo se dieron cuenta en estos discípulos se dispersaron y llevaban la palabra del Señor y al final se dieron cuenta. Felipe era uno de los que bajó a la ciudad, ¿cierto? Y él pregonaba, llevaba la palabra del Señor y tantos fueron los espíritus que salieron de muchos que los tenían poseídos. Entonces le creyeron a esa palabra de la que Felipe estaba perdonando por todo. Y nos damos cuenta una vez más que a veces nosotros no nos damos cuenta de nuestro Señor que está ahí siempre presente con nosotros. El solo levantarnos, abrir los ojos, ver la luz, ¿cierto? Poder caminar. Eso es una bendición de Dios. El solo tener un alimento, un techo, ¿cierto? Eso es una bendición de Dios. Entonces, ¿por qué no creerle a nuestro Señor si es nuestro guía, es nuestra fuerza y es creerle a Él y seguir el mensaje que Él nos ha dado a diario? ¿Por qué no creerle al Señor cuando Él nos dice que yo lo resucitaré en el último día? Nosotros debemos de creerle lo que el Señor nos está indicando, lo que nos está diciendo. Entonces, son tantos signos que nosotros no nos damos cuenta y no le creemos a nuestro Señor. ¿Por qué no seguir nosotros llevando la palabra y hacerle creer a muchas personas? Porque todavía estamos en el camino y hay muchas personas que no nos creen. No nos creen lo que nosotros hablamos o en este caso en lo que yo explico. Ellos me contradicen tantas veces, ¿cierto? Y yo busco y le pido al Espíritu de Dios que me ayude para poder tener las palabras precisas. Pero a veces de verdad que es difícil, como Norma dice, pues si no quieren creer, pues allá ellos y ellos verán. Lo importante es llevar la palabra y estar en la presencia de Dios y pedirle al Espíritu de Dios que nos ayude muchísimo para poder estar pregonando en la presencia de nuestro Señor. Amén.
Amén, Gracielita. Creo que todos hemos pasado por eso. ¿Alguien más? Yo, Gladys. Claudia. Vamos. Buenos días para todos otra vez. A mí en la primera palabra me queda la de Hechos de los Apóstoles, me queda como que siempre nosotros estamos viendo buscando las señales. Muchas personas buscamos cuál será esa señal, cuáles son esos signos, cuáles son. A veces nos centramos en buscar las señales y no nos centramos en que el simple hecho de poder hablar, ver, sentir, despertarnos, esas son señales de que Dios nos ha dejado en la vida, en la tierra, para poderlo seguir a Él. Y que por esas señales, pues, ¿qué debemos hacer? Como dice en el Salmo, aclamar a la tierra, aclamar, que todos aclamemos a Él. Aclamemos su bondad, aclamemos su discernimiento, aclamemos el podernos centrar, que es la parte más difícil, ¿no? Porque pues debido a tantos signos, a tantas señales que Dios nos deja en la vida, eso como que a veces distorsiona muchas situaciones, muchos pensamientos, mucho sentir, el mucho actuar. Entonces es como que le aclamemos a Dios y lo que decían, llenarnos del Espíritu Santo. Una hermanita decía, llenémonos del Espíritu Santo para que Él sea guiándonos a todo momento y a toda hora en nuestro caminar y en nuestro sentir. Hay veces que uno está haciendo la tarea juiciosito, no como en forma de justificación, pero uno a veces siente que uno hace y hace las cosas y uno las está haciendo según sea la voluntad de Dios, pero no la estamos haciendo según la voluntad del hombre. Entonces ahí es cuando le debemos pedir al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento para saber cuándo estamos haciendo las cosas bajo la voluntad de Dios y no bajo la ciencia y el discernimiento del hombre, para el acomodo, para la organización, para tantas cosas que se está viendo en nuestra Iglesia Católica. Entonces, a mí me pone otra vez el sentir y el decir, sí, gracias. Gracias Dios por todas esas señales. Gracias Dios por toda esta familia. Gracias Dios por todo, por todo. Gracias y permíteme seguir discerniendo para poder hacer las cosas como Él quiere. Muchas gracias. Amén, qué bonito. ¿Alguien más? Bueno. La primera lectura nos deja algo en la primera frase, en el primer párrafo, digámoslo así. En aquel día se desató una violencia de persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos menos los apóstoles se dispersaron por Judea y Samaria. Se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Yo creo que estamos viviendo el mismo tiempo. A la iglesia la quieren atacar y siempre la han atacado por lo mismo, porque siendo la iglesia de Cristo, siendo la iglesia de Dios, estamos hablando de la iglesia católica, siempre la van a juzgar, siempre nos van a criticar. El católico de por sí ya es criticado y juzgado por los demás. De hecho, cuando uno dice yo soy católico, entonces ya lo miran a uno como, bueno, nuestros hermanos separados lo miran a uno como idólatra, como que son los que se van para el infierno, sí, ellos ya lo condenan a uno. Y lo que hablaban ahorita era que uno
por tratar de decir y hablar del evangelio, pues siempre lo van a estar rechazando. Los que no creen, los ateos siempre lo miran a uno con burla, lo miran a uno como como un loco. Y nosotros deberíamos tomar esa postura de seguir dispersándonos para seguir proclamando la palabra. Porque a pesar de tantas cosas que se nos dan, nos van a estar persiguiendo siempre, vamos a seguir siendo criticados siempre. A nadie le gusta que le hablen de las cosas de Dios, y cuando uno tiene la verdad y sabe que está en la casa que es, pues a nadie le gusta que le digan las cosas. Pero nosotros no podemos desfallecer en esa misión. Creo que ya conociendo un poco lo que nos ha dejado Dios a través de todos estos tiempos, y es poder entender que la misión sigue. Muchos de ustedes hablaron ahorita de los signos. Creo que esa es la palabra clave. Dios nos envía signos a toda hora. Dios nos vive diciendo, no desfallezcas, sigue ahí, sigue perseverando. Sí, hay momentos en los que uno quisiera botar la toalla. Hay momentos en los que uno dice, no, las cosas no se dan. De pronto la intención de uno es otra. De pronto humanamente uno está pecando en querer buscar una meta que no es la meta del Señor, que no es la meta de Dios. La prosperidad, la abundancia, qué sé yo, estamos buscando cosas inclusive cosas materiales, y que desafortunadamente, como no nos llegan, ¿cierto? Como no cuadra con nuestro servicio, con el tiempo que llevamos aquí tratando de luchar, de sacar cosas, entonces tendemos a desfallecer. Y siempre va a haber alguien que nos acuse, ¿sí? Un acusador, el enemigo siempre se va a apropiar de alguien para acusarnos. Usted que sigue haciendo en esa iglesia, usted que sigue haciendo en esa comunidad, tanto que lleva ahí y nada, a usted no se le da esa prosperidad. Usted que supuestamente es, ¿sí? Cristiano y actúa de una forma que no pareciera. Siempre nos van a criticar y vamos a estar siendo perseguidos. Y va a haber gente que nos va a atacar. Cuando tú le dices sí al Señor, pues van a venir muchos problemas. Pero también, y ahí nos muestra cómo podemos nosotros seguir fortaleciéndonos en el Señor. Ahí en el Salmo es muy bonito porque el Salmo dice, clama al Señor tierra entera. Seguimos perseverando, pero cómo no desfallecer en esos momentos en los que uno está débil, en esos momentos en los que uno no quisiera seguir, pues clama al Señor. ¿Sí? Démosle gracias al Señor, pidámosle al Señor mucho discernimiento. Muchos de ustedes hablaban del Espíritu Santo, ¿sí? Pedirle al Señor, ven, dame esa fuerza que tanto necesito, el Espíritu Santo te lo da a ti. Por eso es clave que nosotros no perdamos la oración. La oración es muy importante. Ojalá pudiéramos hacerla en la mañana, ojalá pudiéramos hacerla a mediodía y ojalá en la noche. Mantenernos en oración, porque es una manera de fortalecernos a nosotros. Aparte de eso, pues ir a la Eucaristía y demás. Pero es eso, es estar teniendo a Dios ahí presente para que no nos enfriemos, para que no nos vayamos. Porque Él igual tiene unas promesas y Él igual tiene unas cosas que nos va a dar. En el Evangelio nos lo dice. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre. Y el que cree en mí no tendrá sed. Y no es esa hambre física, no es esa sed física, sino es que cuando llegan esas tormentas, cuando llegan esos momentos en que desfallecemos, en esos momentos en que no queremos seguir,
pues Él es el que nos da ese alimento y nos permite a nosotros salir y nos permite a nosotros seguir. Y no tendrá hambre y no tendrá sed. Y lo podemos ver espiritualmente y lo podemos ver materialmente. Creo que ninguno de nosotros nos ha faltado nada a pesar de que nos haya pasado cosas duras. Dios siempre nos ha protegido, nos ha cuidado. El estar con el Señor es la certeza de saber que aunque vengan todas las tormentas que se nos presenten, Él va a estar ahí acompañándonos y nos va a estar ayudando. Pero, pero, pero es que más adelante nos regaña, ¿no? Pero como os he dicho, me habéis visto y no creéis. ¿Cuántas veces Dios no nos ha hecho ya el milagro? ¿Cuántas veces ya nuestro Señor Jesucristo no ha estado y nos ha sacado de muchas cosas? Y aún así nosotros seguimos dudando. Y aún así seguimos cayendo. Aún así seguimos con esa incertidumbre. Hoy los invito, hermanitos, para que pensemos que en este momento, si alguien tiene algo fuerte, algún dolor, alguna enfermedad o algún familiar o alguna crisis económica o alguna crisis eh, sentimental, alguna crisis emocional, porque nos puede pasar. Que no desfallezcas. Jesús te está diciendo a ti, cree en mí, me has visto y hoy te pido que creas en mí. Ya lo he hecho contigo y lo voy a seguir haciendo. No desfallezcas. Esta es la voluntad que me ha enviado, del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucitaré en el último día. Es decir, que no vamos, la meta sigue ahí, vista, vamos para el cielo, no podemos perder esa vista, no podemos desfallecer, porque allá el Señor nos va a resucitar, a pesar de que se nos vengan todas esas cosas. Entonces, hermanitos, la invitación es a no desfallecer, la invitación es a continuar y poder estar en oración y poder clamar al Señor y seguir predicando y estar ahí firme con Él. No desfallezca, cree en Él y Él te resucitará en el último día. Gracias. No sé, Normitan. Hola mis hermanitos, el Señor los bendiga, muy buenos días. ¿Ahí me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, dice la palabra de Dios que Dios todo lo permite para el bien de los que Él ama. Es un refrán bíblico, es un texto bíblico, una cita bíblica. Y muchas veces no entendemos lo que eso significa, lo que eso representa. Dios todo lo permite para el bien de los que Él ama. En el caso de hoy, ¿qué es lo que Dios está permitiendo? Está permitiendo la persecución de la iglesia. Y a partir de la persecución de la iglesia sucede algo que se conoce como la diáspora. De verlos caminando por las vías, por las carreteras, por las avenidas. Eso es una diáspora, lo que ellos han vivido durante estos últimos 25 años. Es una diáspora, es un tener que salir muy probablemente, como decimos nosotros, con una mano adelante y la otra atrás. Pues naciente en nuestra iglesia católica, el cristianismo,
pero Dios todo lo Norma, no se está escuchando bien. apóstoles. Se están recortando. Eh, Buenas, ¿me escuchan? Sí, sí, ahora sí. Se le escucha entrecortado. Eso, bueno, entonces les estaba diciendo que Dios permite esa diáspora de la iglesia primitiva para que el evangelio se extienda, para que la palabra de Dios se conozca. El problema no son las persecuciones, el problema no son los ataques, el problema no son las críticas, el problema no es las cosas que nosotros vemos como malas. El problema es cómo las tomemos nosotros. Si las tomamos victimizándonos, si las tomamos como diciendo, pobrecitos nosotros, cómo nos ha tocado de duro, todo lo que nos ha tocado sufrir, es porque muy probablemente no hemos entendido el propósito de Dios. El Evangelio de Jesús dice cuál es el propósito de Dios, que no se pierda ni uno solo de los que el Padre ha traído a Él. Palabras más, palabras menos. La palabra de hoy, la liturgia de hoy nos está hablando de cómo el Evangelio empieza a alcanzarnos a nosotros, de cómo el Evangelio comienza a llegar a los gentiles. Claro, ya se habían dado unos pasos, digámoslo así. El día de Pentecostés, cuando Pedro predicó desde la azotea y se convirtieron más de 3.000 personas. Y dice la palabra ahí que había gente de muchas partes, no solamente había gente ahí de Jerusalén, dice Capadocia, el Ponto, Frigia, Panfilia, Asia, bueno, una cantidad de lugares. Ya el evangelio estaba llegando a los gentiles, pero una cosa es que los gentiles estuvieran allá en Jerusalén y recibieran allá el mensaje, y otra cosa es que el mensaje vaya a donde ellos están. Casi siempre nosotros nos quejamos de que se nos cierren las puertas en algún lugar. Y yo siempre he dicho que cuando a uno se le cierra una puerta, se le abren 2 o 3 o 4. El hombre malvado piensa que se salió con la suya cuando le cierra la puerta al creyente, al cristiano. Cuando logra que sea excluido, cuando logra que sea callado. El hombre malvado piensa que hizo mucho con eso. Y no se da cuenta que pasa es todo lo contrario. Vuelvo y digo, nos cierran una puerta y se nos abren 2. Hace muchos años, cuando la secta satánica quería matar al padre Ismael Cardona, en la parroquia de Rovira, había un muchacho llamado Nelson, si no estoy mal, que era un emisario de la secta. Y permitió pues que habláramos y que conversáramos. Y él decía pues que él tenía que matar al padre Ismael como una ofrenda al mal, a su Dios. A mí se me salió una frase, yo diría más con un poquito de rabia que con un sentido espiritual, por lo que él estaba diciendo y por lo que él quería hacer. Se me salió la frase de decirle, usted no sabe que la sangre de los cristianos es semilla de nuevos misioneros. Usted no sabe que la sangre de los cristianos, de los mártires, es semilla de nuevos creyentes. Se me salió a decir esa frase. Años después me vine a enterar que también esa frase la había dicho alguien de la iglesia, algún doctor, algún teólogo, algún maestro de la iglesia. Hablando precisamente del martirio de los cristianos. ¿Cuál martirio? Obviamente que muchos en esa diáspora entregaron su vida. Muchos en esa diáspora
pues no solamente murieron a la comodidad de su casa, de su hogar, de un trabajo, de una estabilidad laboral o qué sé yo, sino que también muchos entregaron la vida, muchos murieron. Pero en palabras nuestras, no hay mal que por bien no venga. Dios todo lo permite para el bien de los que Él ama. Y le permite a la iglesia comenzar a salir, comenzar a caminar, comenzar a arriesgar, comenzar a darlo todo, ir más allá, caminar 1 kilómetro más, 1 milla más, para alcanzar almas, para ganar almas. Mis hermanos, hoy se está hablando de nosotros, se está hablando de las comunidades misioneras, se está hablando de las comunidades que no se han acomodado dentro de las 4 paredes de un salón parroquial. Hoy se está hablando de nosotros, los misioneros, los que vamos más allá, los que caminamos 1 kilómetro más, los que arriesgamos un poco más. Que si arriesgamos nuestras vidas, sí, claro que sí las arriesgamos. Que arriesgamos nuestro buen nombre, ¿qué importa? Que arriesgamos muchas cosas más, pero somos conscientes de que lo hacemos es por lo que dice Jesús en el Evangelio, para que no se pierda ni una de las almas que el Padre ha querido atraer a la presencia del Hijo. Entonces, mis hermanos, gloria a Dios y alegrémonos y gocémonos siempre en el Señor. Siempre que Papá Dios nos permita pasar por alguna que otra dificultad, por alguna que otra crisis, por alguna que otra persecución, por alguno que otro ataque, alegrémonos, gocémonos en el Señor de verdad. Y cuando se nos cierren las puertas, bendito y alabado sea Dios. Eso quiere decir que se nos van a abrir 2 más, 3 más. Cuando seamos rechazados, cuando se hable mal de nosotros, de pronto, no sé, después de Pentecostés, leamos 1 Corintios capítulo 4 y capítulo 6, en donde se habla de la persecución a la iglesia. Y nosotros debemos de mantenernos firmes y fuertes, como lo dice ahí la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, ánimo, en el nombre del Señor, como lo decía Edwin ahorita, ánimo, ánimo, gocémonos en el Señor, bendito y alabado sea Dios por todo lo que venga, por todo lo que ha de venir. Y yo al estilo de Lucas, del evangelista Lucas, diría, ay de los cobardes, ay de los miedosos, ay de los acomodados, ay de los perezosos, ay de cada uno de ellos, porque sin darse cuenta están negando a Jesucristo y no están cumpliendo con la voluntad del Padre. Y obviamente que el Señor va a pedir cuentas de eso. Dice la palabra de Dios que al que mucho se le da, mucho se le pedirá. Y yo lo voy a colocar en otros términos. Al que mucho se le dio, mucho se le va a exigir. Porque de pronto habrá personas que dicen, ay no, si así es la exigencia de Dios de que el que mucho se le da, mucho se le pedirá, entonces yo más bien no recibo más, para que Dios no me pida mucho. No, estoy diciendo al que ya se le dio, al que mucho se le dio, mucho se le va a pedir. Y mis hermanos, dejémonos de bobadas. Definitivamente la paz, la verdadera tranquilidad, la verdadera alegría, la verdadera saciedad del creyente, del verdadero cristiano, es hacer la voluntad del Padre. Una persona que ha conocido a Jesucristo nuestro Señor, en donde quiera que esté y en donde quiera que el Señor lo ponga, es feliz ganando almas para el cielo. Una persona que no quiera trabajar por la salvación de las almas, un cristiano, un bautizado, un católico, un creyente que no quiera ganar almas para el cielo, yo diría que difícilmente es verdadero cristiano. Alguien que se quiera salvar solito él, solita ella, ese le falta, como dicen por ahí, pelo pa' moña. Un verdadero cristiano anhela que los demás también conozcan a Cristo. Un verdadero cristiano anhela que la salvación llegue a muchas almas. Ese es el verdadero cristianismo.
Eh, el cristiano verdadero no es egoísta, no es envidioso, dice 1 Corintios 13. El verdadero cristiano lo quiere arriesgar todo, lo da todo, lo soporta todo. ¿Por qué? Uno, porque ama a su Señor, y dos, porque ama a las almas que el Señor le ha puesto. Mis hermanos, Dios me los bendiga grande y abundantemente. Para mí, hoy la palabra nos está hablando a nosotros, a Fuentes de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera, y a todas las comunidades que utilizan el seudónimo de misioneros, a nosotros, a los bautizados, a los que dicen creer en Jesucristo. A todos nosotros nos está hablando hoy, nos está diciendo, tenemos que comenzar una nueva diáspora, tenemos que comenzar un nuevo caminar, un nuevo salir. El Papa Francisco lo decía, no una iglesia en salida, no una iglesia metida ya entre las cuatro paredes del templo parroquial, sino una iglesia que es capaz de ir a buscar las almas que se están perdiendo. Que Dios les bendiga, muchísimas gracias. Amén, muchas gracias Norman, gracias a todos ustedes. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra, ese alimento que nos da hoy, este pan de vida a través de la palabra de Dios, ese compartir entre hermanos y escuchar, recibir de Él ese alimento. Gracias, Papá Dios, por todo lo que a diario nos das, por tu alimento espiritual para el alma, porque nos has elegido, porque nos envías, porque confías en nosotros y nos tienes aquí como parte de una comunidad. Gracias, Señor. Gracias también por Mamita María, por esa madre, por esa mujer, por esa maestra que nos has dado también a nosotros como madre. Y te decimos, mamita linda, ruega con nosotros, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias y signos de nuestro Señor. Amén. Amén. Para que le creamos y vayamos al mundo entero a llevar el Evangelio, a llevarle este mensaje a muchísimas almas. Para que llenos del Espíritu Santo dejemos el temor, la pereza, todo lo que no nos permite hacer la voluntad del Padre. Amén. Amén. Bueno, hermanitos, recibamos del Señor ya no solo su palabra, sino también su bendición. Esa bendición extraordinaria y natural a la vez que tiene para cada uno de nosotros. Recibamos de Él todo lo que tiene para nosotros, especialmente en este momento, esta bendición, porque como dice Edwin, terminemos esto como lo empezamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y en ese sentido, los invitamos a los grupos de oración presencial. Son grupos de oración, formación y misión, donde nos preparamos para la misión, donde se sacia también nuestra sed de salvar almas, nuestra sed de justicia, nuestra sed de recibir ese alimento del Señor. Nos reunimos de lunes a sábado en diferentes puntos de la ciudad de Bogotá, también en Subia y en Fusagasugá. Lunes, Subia y Fusagasugá, martes, Ricaute, miércoles, San Cristóbal Sur, jueves, Castilla, viernes, Alborizadora Alta y Bosa, y el sábado en Mirandela, en el norte. De la misma manera, entonces, los invitamos también los invitamos y agradecemos sus ofrendas económicas. Son semillas económicas de amor para la evangelización. Estas ofrendas se pueden depositar en el NECI 301-551-2161 en los grupos de oración. Son semillas, repito, semillas económicas de amor para la evangelización. Toda ofrenda, no importa el valor, es recibida y multiplicada por el Señor.
Igualmente los invitamos también a que hagan parte de nosotros en la hora de la intercesión. En estos días, como preparación a el Pentecostés, estamos orando el rosario al Espíritu Santo. 3 de la tarde, todos los días nos unimos en una oración, en una intención especial, pero igual recogemos todas las intenciones de los grupos, las que de voz a voz se nos transmiten, esas necesidades que también nosotros observamos, que son muchas por la iglesia, por las autoridades, por los gobernantes, por nuestras intenciones personales, por la familia. De la misma manera, entonces les recordamos que ese propósito misionero es para todos. Y en este sentido, entonces los invitamos a un retiro que hay para jóvenes el 20, 21 y 22 de junio, con una ofrenda de 200,000 pesos. Para mayor información, ahí está, se encuentran en pantalla los números 304-583-7111, 306-77-30-27. En estos números podrá encontrar mayor información. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias por su compartir, muchas gracias por ese anhelo también de como familia en Cristo escuchar y recibir este mensaje de amor para todos. Con respecto al retiro de Fórmula 1 de los jóvenes, vemos que tienen una ofrenda de 200,000 pesos. Que la economía no sea obstáculo para que un joven no vaya. También podemos hacer aportes que apadrinen parcial o totalmente a uno de estos jóvenes. Entonces, los invitamos en 3 sentidos: apadrinar, orar e invitar a los jóvenes. Muchas gracias. Nos encontramos mañana nuevamente, 8 de la mañana, liturgia de la palabra, y recordamos 3 de la tarde el rosario. Tengan miedo, no tengan miedo. Es más, les digo algo muy hermoso. Ya no soy yo, es Jesús mismo el que los está mirando en este momento.